desde las fuerzas militares confirmaron que efectivamente a bordo de ese vehículo se encontraban, repito, los nombres de los sargentos Alexis Teobaldo Sosa Leiva y el sargento primero Domingo David Ríos Domínguez. Son las víctimas en este caso que hasta el momento siguen buscando, que se les sigue buscando. Lo que decían desde las fuerzas militares es que ellos habían salido muy temprano para ir a buscar al general del ejército, que tenía que trasladarse a una reunión incluso con el presidente de la República, Santiago Peña, en el Gran Comando del Ejército, donde tenía prevista justamente este encuentro con el primer mandatario. Lamentablemente no llegaron, se comenzaron a reportar justamente que no habían aparecido. Allí es donde se organiza un importante operativo para la búsqueda de estas dos personas que finalmente, bueno, hasta esta hora al menos tenemos que decir que todavía no han sido encontradas. Tenemos la nota también para compartir con el capitán Nelson Cubilla. Él también da más detalles sobre este caso. Nosotros calculamos o descartamos eso desde un comienzo. Estamos con el capitán Ray Mendoza. De incidente que fue. Pero hasta confirmar no podemos tener nada certero. Entonces se hizo igual todo el procedimiento de búsqueda y rescate y extracción de la camioneta hasta confirmar de que no estaban las personas. ¿Costó bastante poder retirar la camioneta del arroyo? Bastante, cerca de 4 o 5 horas que se estuvo trabajando, primeramente para la ubicación, después para la extracción de la camioneta, un trabajo en conjunto con el comando de ingeniería y unidades especializadas de rescate. No encontramos nada, absolutamente nada, como ustedes vieron, solamente se pudo constatar tierra y lodo dentro de la camioneta, ¿verdad? Que eso también hizo que dificulte la extracción del vehículo del arroyo, ¿verdad? Ricardo, y vale la pena, mirando estas imágenes, destacar el intensísimo trabajo, por ejemplo, de quienes estuvieron al mando del operativo, en particular los bomberos voluntarios. Pero vimos operando también, entiendo que a elementos del comando de ingeniería, esa pala retroexcavadora con orugas cumplió un papel fundamental. Dicho sea de paso, mucho público, mucha gente tratando de ver cómo se procedía al operativo. Pero a ver, el modo en que operaron, primero dijeron, trataron al menos de atar cabos y levantar, pero eso fue imposible. Entonces buscaron por todos los medios sacar el vehículo de un modo horizontal hasta posicionarlo, que fue lo que hicieron, ingresando incluso la máquina pesada al propio lecho para construir una suerte de soporte desde donde fue posible después dejar al descubierto gran parte del vehículo, Ricardo. Sí, don Oscar, lo primero que hicieron fue justamente utilizando esta maquinaria pesada, arrastrar el vehículo hacia la superficie. Como no lo estaban consiguiendo de esa manera, la pala retroexcavadora lo que hizo fue desviar el curso del agua, por lo menos en una parte de este arroyo, de manera a desagotar en ese momento la cantidad de agua para tener mayor visibilidad de este vehículo y poder sujetar mejor los cabos y de esa manera poder sacar este vehículo. Incluso en un momento dado, esta retroexcavadora bajó hasta el cauce del arroyo Lambaré. Desde ese lugar también comenzó a cavar para que el agua también pueda desviarse. Un trabajo que fue bastante importante en el operativo, un trabajo de ingeniería, como se suele decir, para poder sacar finalmente este vehículo hasta la superficie. Mucha cantidad de personas a los alrededores, eso sí, constantemente los rescatistas pedían que se evacúe ese sector de manera que puedan trabajar libremente sin que nadie tampoco salga dañado, debido a que la maquinaria bastante pesada, también los cabos que tenían incluso la posibilidad de que se puedan soltar en el momento en el que estaba dándose o en el momento en el que estaban estirando
este vehículo hacia la superficie más plana para poder justamente realizar esa inspección que era necesaria. Si bien nosotros cuando estábamos en el lugar escuchamos que una de las rescatistas a los gritos decía que no había nada en el interior. Sin embargo, llamó mucho la atención porque en un momento incluso se colocó una carpa por encima del vehículo. Uno pensó rápidamente que efectivamente podía encontrarse algún cuerpo dentro del rodado. Sin embargo, esto una vez que se logra subir hasta la superficie, allí se hace una inspección más profunda, incluso utilizando la manguera de los bomberos voluntarios para sacar esa cantidad de tierra mojada que había en su interior y que también hacía incluso que pese mucho más este vehículo, que dificultó también en un momento dado que la retroexcavadora pueda trabajar con mayor precisión en el momento de sacar este vehículo, incluso con palas, en el momento en que estaba todavía en el arroyo, sacaron esa cantidad de tierra y luego sí lograron subirlo. Una vez ya en la superficie, allí buscaron de forma más minuciosa y pudieron confirmar oficialmente que no se encontraban las víctimas en su interior, don Oscar. Sí, veíamos también, a propósito, un trabajo preventivo, prolijo, de quienes estuvieron ahí en el momento de la extracción de lo que, hay que decir en estos términos, Ani, vos habrás visto también, de lo que quedaba del vehículo. Impresionante es la fuerza del agua, cómo dejó a este vehículo que, reiteramos, estaba ya sin sus tripulantes. Sí. Y cómo le abolló por todos lados. Y lo que destacaba es ese trabajo, cuando digo un trabajo prolijo, preventivo, delicado, porque en la hipótesis de que los cuerpos de los desaparecidos se encontraran dentro del vehículo, aplastado por cierto, hicieron o cubrieron con un plástico y después procedieron a una revisión profunda, sacando toda la arena del interior de la camioneta, Ricardo. Sí, efectivamente, don Oscar. Incluso otros elementos, otras cosas más que estaban dentro del habitáculo como basura, como sabrán, sí, en los cauces de los arroyos lamentablemente corre mucha basura y eso también estaba dentro de este vehículo. Y principalmente mucha arena. Es lo que procedieron a retirar primeramente con una pala y posteriormente con la manguera de los bomberos voluntarios, de modo a ir revisando más minuciosamente todo el habitáculo, tanto de los ocupantes como la parte trasera también, para confirmar que efectivamente no se encontraban allí las víctimas. Lo que decía el comandante Ray Mendoza es que probablemente estas personas, bueno, salieron disparadas a raíz del fuerte raudal y que probablemente sí es que estas personas no siguen con vida, hayan sido arrastradas aguas abajo, es decir, hasta una desembocadura ya del río Paraguay, donde sabemos que continúa también una intensa búsqueda por parte de la Armada para tratar de localizar, encontrar a estas personas que hasta el momento se encuentran desaparecidas. Bueno, trabajo, como decíamos, prolijo. Y se largó después una lluvia importante. Menos mal, al terminar el procedimiento de extracción, Ricardo, se vino de nuevo una lluvia que supongo que, como estuviste, creo que hasta el último momento, comenzó a crecer de nuevo el nivel del arroyo Lambaré en esa zona. Y eso fue algo que nos sorprendió y bastante, don Oscar, porque no fueron ni siquiera más de una hora. Con la cantidad de agua que estaba cayendo en ese momento, ya el arroyo comenzó a tomar una altura bastante importante, seguro muy similar a lo que se vivió en horas de la madrugada y que lamentablemente terminó afectando a muchísimas personas y bueno, y a estos dos militares que fueron arrastrados por ese fuerte raudal que se tuvo en ese sector de la ciudad de Lambaré, don Oscar. Bueno, inicialmente, sí, aparentemente la caída no tuvo un impacto fatal, porque si no hubieran tenido los cinturones de seguridad puestos y hubieran estado dentro del habitáculo. Aparentemente trataron de salir y salieron. No sé si por la fuerza del agua que les arrastró, pero primero, si tenían los cinturones no iban a poder salir. Pero escuchaste que hubo una versión de... Sí, que estaba en el techo uno de ellos. Exactamente. Sí. Entonces, y el grito que se escuchó también, sí, cuando eran arrastrados. Es decir, existe la posibilidad de que efectivamente hayan tratado de salir, pero no lo lograron.
Pero esa es una versión a corroborar. Sí. De todo un poco se escuchó en esta jornada. ¿Qué más tenemos sobre este tema, Sani? Y ahora hablamos del peligro de los arroyos que no tienen ningún tipo de protección. Y una vez que arrasan los raudales, no hay visibilidad. Y para la gente que no tiene idea que hay un arroyo ahí, es arrastrado por las aguas. Cero protección, el 50% nomás de los arroyos, según el intendente de Lambaré, tiene algún tipo de barrera. En este caso había nada más que una cinta reflexiva, que por supuesto fue lo primero que desapareció cuando empezó a subir el agua, Iván. Y de hecho se espera que alguien tome la responsabilidad ante esta situación. Esto ocurrió en la ciudad de Lambaré, misma zona en la que en innumerables ocasiones ya se han registrado hechos similares, y el actual intendente de la ciudad de Lambaré, el señor Guido González, reconoció en una entrevista con Radio Chaco Boreal que esa zona de la calle Santa Rosa, que termina en el cauce de un arroyo, apenas tenía una cinta reflectiva para que alguien que eventualmente no conoce en el lugar tenga un identificatorio. Con el temporal que tuvimos esta madrugada, claramente una cinta no pudo haber aguantado. Escuchamos también que se reconoció que en algún momento esa zona estuvo vallada, que otro temporal anterior terminó llevándose esa valla que nunca fue repuesta, y además se vio obligado a reconocer la situación de su ciudad, el intendente González, mencionando que de 50 calles que terminan en un arroyo como es la calle Santa Rosa, en donde se produce la desaparición de esta camioneta, solo 25 cuentan con vallas protectoras, con zona de seguridad, es decir, otras 25, el 50%, están en la misma situación. Alguien que no conoce probablemente pueda terminar de la misma manera. Situación que debe ser tomada en serio, ya sea por el gobierno municipal, el gobierno del departamento central o el gobierno central, para dar una solución definitiva. Pero escuchen ustedes en qué términos lo reconocía el intendente de la ciudad de Lambaré, el señor Guido González. Solamente tenía una cinta que nosotros colocamos para que la gente pueda ver, porque es una calle que no se transita. Prácticamente hay 2 o 3 casas nomás en esa cuadra. La última calle, la última casa es del cuartel del Cuerpo Bombero. Y prácticamente no se transita, y nunca tuvimos un raudal tan fuerte como lo de esta madrugada, ¿verdad? Y solamente nosotros teníamos una cinta reflectiva y para que pueda ver la gente que ahí termina la calle. Pero eso no es suficiente, intendente. O sea, por más que no sea de... Entendemos perfectamente, sí. Y ahora tenemos que poner la barra de protección, como venimos haciendo. Yo quiero comentarle también a la audiencia que nosotros tenemos aproximadamente 50 bocacalles que terminan, así calles cortas que terminan por el arroyo. Venimos haciendo unos cuantos, yo creo que hasta 20, 25, la mitad por ahí ya estamos colocando, pero aún falta, y justamente uno de ellos lo que faltaba colocar también acá. Justo estaban luego en un trabajo de ir poniendo las barreras ahí. Así mismo, señor, así mismo. Ya venimos haciendo en varios lugares y hay muchas partes todavía que faltan.